vamos a sumergirnos en una de esas temporadas que de verdad se quedan grabadas en la memoria. Y no solo por los resultados, sino por todo el ruido, la pasión, la controversia. Hablamos del Club América en el Apertura 2025 y tenemos un análisis que lo pinta como una auténtica montaña rusa. La misión aquí es desentrañar una paradoja. O sea, ¿cómo un equipo puede ser al mismo tiempo una máquina de hacer goles, uno de los ataques más espectaculares del campeonato, y a la vez el epicentro de un huracán de polémicas arbitrales que pues parecieron definir todo su camino? Es una historia de brillantez, pero también de fragilidad. Y es que es un caso de estudio fascinante. De verdad, porque el América de ese torneo nos obliga a ver más allá de las estadísticas frías. Digo, cualquiera puede ver los goles y decir qué equipazo, pero el análisis que tenemos sugiere que la historia es mucho, pero mucho más compleja. Nos muestra cómo la narrativa que rodea un club, alimentada por factores como el VAR, la presión mediática, puede llegar a ser tan importante como lo que pasa en la cancha. De acuerdo, de acuerdo. Entonces, vamos a desglosar esa complejidad. Empecemos por la parte más brillante, el argumento que nadie podía rebatir: el poder ofensivo de este equipo. Imparable. El análisis es contundente, ¿eh? Dice que fue uno de los ataques más letales y eficientes del torneo. Y no hablamos de un ataque predecible. Lo que se describe es una ofensiva multifacética. Exacto, multifacética. Tenían finalizaciones de fuera del área que rompían cualquier cerrojo defensivo, jugadas individuales de pura genialidad. De esas que desequilibran un partido en un segundo. Justo. Y una efectividad brutal en los tiros libres. No era un equipo de posesión lenta, era un equipo de vértigo puro, que buscaba la verticalidad por las bandas. Exacto, un ataque casi de videojuego. La cantidad de goles fue altísima, y su promedio ofensivo superaba con creces al de la mayoría. Pero aquí es donde el análisis introduce el gran pero. Ajá. La dualidad que definió a este equipo. Por cada golazo que celebraban, parecía haber una sombra acechando en su propia portería. El documento es muy claro al señalar el talón de Aquiles, una fragilidad defensiva que aparecía en los peores momentos. Menciona que el equipo sufrió goles en situaciones, y cito, consideradas evitables. A ver, detengámonos ahí, porque la palabra evitables puede significar muchas cosas. El análisis se refiere a errores individuales, de esos de que te quieres arrancar el pelo, o a fallas tácticas, a un problema de estructura. Esa es la pregunta clave. Y el texto sugiere que era lo segundo. No se trataba tanto de que tuvieran malos defensas, sino de un desequilibrio estructural. Es una cuestión fundamental en el fútbol moderno. Claro. Vemos equipos que apuestan todo al ataque, pero lo sustentan con una presión asfixiante. Son una unidad. Lo que se insinúa aquí es que al América le faltaba esa segunda parte. Tenían la pólvora delante, pero no el sistema para apagar los fuegos que ellos mismos provocaban. O sea, se partía el equipo. Con frecuencia, dejando a la defensa expuesta en transiciones rápidas. Era un espectáculo, sí, pero de altísimo riesgo. Entiendo. Entonces no era un problema de nombres, sino de sistema. Y esa inconsistencia ponía una presión brutal sobre los hombros de unos pocos. Justo a eso quería llegar, porque más allá de la táctica, el análisis pone nombres y apellidos a esos protagonistas. Por un lado, celebra la consolidación de figuras clave que, se echaron el equipo a la espalda. Sí, habla de los atacantes que fueron decisivos en los momentos de mayor presión, pero me llama la atención cómo resalta también el papel de los mediocampistas. Se les describe como el verdadero motor, la fábrica de oportunidades que alimentaba esa ofensiva, acumulando un número de asistencias altísimo. Cierto, había un grupo de jugadores en un estado de forma espectacular. Sin embargo, y si conectamos esto con el panorama general, nos topamos con otra de las grandes contradicciones de esa campaña. A pesar de la consistencia de esas figuras, el rendimiento general del equipo, como colectivo, ¿Qué pasaba? osciló dramáticamente en las partidas fuera de casa, y este es un punto central del análisis. Lo que nos lleva a la clásica pregunta. ¿Era un tema de presión, de mentalidad, o había algo más, tácticamente hablando, que explicara por qué eran un León en el Estadio Azteca y un equipo mucho más vulnerable de visita? El análisis sugiere una mezcla de ambos factores.
Por un lado, describe los ambientes hostiles, las críticas intensas que el equipo enfrentaba en cada estadio que pisaba. La presión sobre el América de visitante es legendaria. Y parece que a este equipo en particular le pesaba. Contrastaba de forma brutal con el apoyo que recibían en el Azteca, donde se sentían invencibles. Pero también hay una lectura táctica. En casa, podían imponer ese ritmo vertiginoso. Fuera, cuando el rival se crecía y el partido se volvía más trabado, esa falta de estructura defensiva quedaba mucho más expuesta. Esa dualidad, fortaleza en casa, vulnerabilidad fuera. El debate de cada semana. Exacto. Y hablando de debates semanales, creo que es imposible analizar esta temporada sin entrar al tema que acaparó todos los titulares. El Club América, el arbitraje y su relación con el VAR. El equipo estuvo permanentemente en el ojo del huracán. No, hombre, fue una locura. El análisis es muy específico aquí. No habla de rumores. Detalla que hubo quejas formales y públicas de varios equipos rivales que sentían que había un favorecimiento. Y lo sustenta con un dato muy concreto. Menciona que en al menos 2 partidos clave, decisiones directas del VAR, ya sea sancionando penales o anulando goles al rival, tuvieron un impacto directo en el marcador final. Decisiones que sumaron o restaron puntos. Vitales. No estamos hablando de jugadas en medio campo. Lo que, como era de esperar, desató una tormenta. El texto describe las reacciones como intensas, tanto en las gradas como en redes sociales. Un campo de batalla digital cada fin de semana. Totalmente. Exacto. Pero aquí es donde quiero tu perspectiva. Porque la polémica con los equipos grandes, bueno, siempre ha existido. ¿Qué hizo diferente esta situación? ¿Fue realmente un favorecimiento o algo más complejo? Aquí es donde el análisis se pone muy, muy interesante. Porque sí, menciona las quejas, pero también matiza el panorama. Sugiere que, en otros partidos, el mismo VAR le anuló goles al América que eran, digamos, muy polémicos, o dejó de sancionarles penales claros. O sea que... Lo que plantea no es tanto un favorecimiento sistemático, sino una inconsistencia general del arbitraje que, por el gigantesco peso mediático del América, se magnificaba exponencialmente en su caso. Cualquier jugada dudosa a su favor se convertía en un escándalo nacional. Mientras que las que iban en su contra, a menudo se minimizaban. O sea que, irónicamente, la temporada del América terminó siendo un referéndum no sobre el propio equipo, Sino sobre la herramienta del VAR. ¡qué locura! Nunca lo había visto desde esa perspectiva. Exactamente. El análisis concluye que estos incidentes reavivaron debates sobre los criterios de la tecnología en el fútbol en general. La conversación se desvió de si ayudaban o no al América para centrarse en preguntas más profundas, ¿no? Claro, porque una misma jugada se interpreta de formas distintas cada semana. ¿Quién tiene la última palabra? La situación del América se convirtió en el catalizador para cuestionar el sistema mismo. La percepción de justicia, o la falta de ella, se volvió el tema central. Y en medio de toda esa controversia, de ese ruido ensordecedor, el equipo también tuvo momentos de puro carácter, de esos que forjan una conexión especial con su afición. El texto dedica un espacio a recordar uno de esos episodios. Describe una de esas noches que parecen sacadas de un guión de película. En uno de los partidos más tensos de la temporada, contra un rival directo, el equipo iba perdiendo. Me acuerdo perfecto. El reloj avanzaba, la derrota parecía inminente y de la nada muestran una capacidad de reacción impresionante para darle la vuelta al marcador en los minutos finales. El gol de último minuto. No, hombre, recuerdo la locura que fue ese momento. El texto lo llama emblemático y creo que se queda corto. Totalmente. Y ese partido se convirtió, según el análisis, en uno de los más emblemáticos de la Apertura 2025. Fue la demostración de que más allá de cualquier polémica, había un corazón, un lado heroico en este equipo. Y ese momento es la metáfora perfecta de toda su campaña. Si intentamos sintetizarlo todo, como lo hace el párrafo final del análisis, el balance es increíblemente complejo. Por un lado, un saldo claramente positivo en lo ofensivo, un poder de fuego que muy pocos equipos podían igualar. Pero Pero al mismo tiempo, y aquí cito, quedaron cuestiones por corregir muy evidentes en otros aspectos, el defensivo y la falta de consistencia, principalmente. Y la conclusión del análisis es brillante, porque apunta a lo más importante.
Dice que la campaña del América llamó la atención no solo por los resultados, sino por el contexto en el que ocurrieron. Esa es la frase clave. No fue solo fútbol. Para nada. Fue una mezcla explosiva de goles espectaculares, polémicas que no daban un respiro y picos de rendimiento que iban de lo sublime a lo preocupante. Entonces, si lo resumimos, ¿qué significa todo esto? El retrato del América en el Apertura 2025 es el de un equipo de extremos. Absolutos. Un ataque demoledor, pero una defensa que generaba dudas. Un protagonista en la cancha por su talento. Y también fuera de ella por la controversia. Y esa marcada, casi esquizofrénica diferencia de rendimiento entre la fortaleza del Azteca y la vulnerabilidad de visitante. Exactamente. La narrativa de esta temporada no tuvo tonos grises. Fue una de blancos y negros muy marcados. Un lugar donde un talento ofensivo innegable y momentos de carácter épico coexistieron con una fragilidad estructural y una controversia constante. Fue una temporada que generó debate, división y, sobre todo, mucho espectáculo. Lo cual nos deja con una reflexión final. Sí, una para que nos escuche. Considerando esta combinación de un poder ofensivo innegable y las polémicas recurrentes, cabe preguntarse algo. ¿Es esta turbulencia, este caos mediático y deportivo, una característica inherente y casi necesaria para los equipos que compiten en la élite? ¿Una especie de peaje que deben pagar? ¿O es más bien una señal de que para alcanzar un éxito más dominante y sobre todo menos cuestionado, se necesita algo más que solo la capacidad de marcar muchos goles? Quizás se necesite un equilibrio que este equipo, bueno, todavía estaba buscando.